7:43. 7:43, contacto nacional con la capital de la República. Sandra Argotti, secretaria de Planificación. ¿Nos escucha, ministra? Buenos días. Buenos días, sí los escucho muy bien, gracias. Buenos días, señora ministra. Bienvenida a Radio Centro, al Boletín Nuevo Día. Un gusto saludarle desde la ciudad de Ambato. Hoy se denomina Planifica Ecuador. Entendemos en la estructura de planificación del país, fue las Emplades en su momento el órgano rector y ahora esta actividad ha pasado a la Secretaría Planifica Ecuador. Actividades, gestiones que cumplen para ir abordando poco a poco los temas que involucran también a los gobiernos locales. Buenos días, bienvenida, ministra. Buenos días, un saludo a todos los habitantes de Tungurahua que nos acompañan a través de esta señal de Radio Centro. Gracias a usted por la invitación. Cuéntenos en qué se encuentra en este momento la Planifica Ecuador, tomando en cuenta que van a haber cambios importantísimos en la planificación, la nueva normalidad del Estado como tal en su estructura, determina que igual los gobiernos locales, sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial vayan a tener un nuevo rumbo. Sin embargo, que hay tareas todavía incumplidas, los denominados PUOCs, los planes de uso y gestión de suelo y la actualización de los planes tampoco se han logrado completar dentro de los procesos como estaban debidamente planificados, ministra. Claro que sí, Planifica Ecuador tiene actualmente un nuevo modelo de gestión que llega a todos los ciudadanos. ¿Y en qué consiste? En mapear el territorio, en identificar las necesidades y potencialidades de nuestras localidades, trabajar con el sector ejecutivo, con todo el ejecutivo y también con los gobiernos autónomos descentralizados. Esto implica el apoyo a todas las carteras de Estado, es decir, nuestro seguimiento es territorial, la evaluación de los proyectos planificados, como usted indica, sí, tenemos que hacer un cambio, un giro a la planificación, ya que esta pandemia nos ha complicado a todos, y muchos de los objetivos y metas que se estaban cumpliendo en los planes y en los proyectos tenemos que cambiarlos. Dentro de lo que son los gobiernos autónomos descentralizados, lo que hicimos con ellos es, sabíamos que tenían que presentarlo hasta el 15 de mayo, pero el momento en que todos nos encerramos por la pandemia, en marzo, ellos tenían que compartirlo con su ciudadanía, así que lo que hicimos es trabajar con la Asamblea Nacional en una extensión de plazo. Se extendió el plazo hasta un año la presentación, es decir, hasta mayo del próximo año, y lo que nosotros ahora estamos trabajando muy de cerca con ellos es que la actualización sea en este mismo año, ya que tienen que impactar en sus territorios precisamente por el cambio estructural que se ha dado en absolutamente todo el país. Ahora, ministra, quiero preguntarle, y sin dejar de reconocer lo importante que es la planificación, pero la planificación sin recursos se vuelve estéril en función de ir logrando los distintos objetivos que se tienen que plantear para lograr metas, para lograr indicadores de desarrollo en función de lo que significa generalmente llevar hacia el territorio dicha planificación. ¿Cómo se prevé una situación? Usted lo sabe, la situación fiscal es muy complicada, la reactivación económica del país va lenta, va paulatina, todavía con mucha incertidumbre, y además de eso los gobiernos locales ya enfrentan en este momento difíciles circunstancias económicas. No han llegado las alícuotas, se debe también el IVA acumulado, que tampoco se ha entregado, y se prevé también una disminución porcentual de aproximadamente el 30% de ingresos para los gobiernos locales. Por más planificación que exista, por más ordenamiento y visión de desarrollo, sin recursos resulta bastante difícil ejecutar esa planificación ya en gestión territorial, ministra. Así es, Ecuador, como usted conoce, en este momento se encuentra en una crisis económica, ¿sí? Pero por lo tanto, Planifica en este momento está reorganizando, es decir, nosotros estamos reorganizando el Estado en su reestructura como tal. Estamos como recortando 4.000 millones del gasto público, esto se va postergando, no se ha postergado, digamos, ningún caso que sea desde este espacio. Por otro lado, con los gobiernos autónomos descentralizados, a ellos les va a ir llegando las cuotas que se necesitan, no es que se va a dejar de hacer. También tenemos la propia gestión de los GAD, quienes han estado manejando con el Banco de Desarrollo. Luego, al país ya hemos traído nosotros
muchos créditos que han venido para los proyectos post pandemia. Tenemos aquí la parte del Comité de Deuda y Financiamiento que hemos traído a través del Banco Interamericano de Desarrollo como 500 millones, tenemos 300 millones más de la Corporación Andina de Fomento, el financiamiento de la economía popular y solidaria, que son alrededor de 93 millones, y el financiamiento del Banco Mundial. Todo esto son destinados a atender proyectos de emergencia en el marco de la pandemia COVID-19. Es verdad que la planificación no se puede lograr si nosotros no tenemos los recursos. Por eso es que el Estado en este momento ha entrado en una reestructura. Y la reestructura como tal es también la responsabilidad económica desde todos los ámbitos. Lo que sí le estamos dando es prioridad a que los GAD manejen en la pospandemia, es decir, la reactivación económica en sus localidades. Correctamente. Esta reactivación económica también está orientando la inversión pública, pero hay que comprender también que en la incertidumbre de la inversión únicamente nos hemos quedado, sin decir lo contrario, en la inversión de pruebas rápidas, en la inversión de túneles de desinfección, insumos de alguna naturaleza y este contexto. Pero todavía no vemos una orientación que entiendo debe surgir como parte de la política de Planifica Ecuador para reorientar, por ejemplo, el uso del espacio público, el acceso a bienes y servicios y una reestructura incluso de conexión intercantonal, interprovincial, interregional y nacional en un contexto donde la bioseguridad es un elemento fundamental para mantenernos prevenidos y evitar los contagios masivos. Por ejemplo, dentro de los ODS, uno de los temas fundamentales es la disminución de la pobreza, situación que se ve compleja. Y hay otro tema en movilidad urbana sostenible que propugna y siempre se ha mantenido bajo el concepto de mejorar el transporte público masivo desde la gestión de las municipalidades, por ejemplo, pero ahora vemos que el camino hacia las aglomeraciones es el más peligroso y el vehículo y el transporte privado se va volviendo en más eficaz y más efectivo, incluso para evitar un contagio. Mire, son tantos contextos y tantos escenarios en donde la planificación se exige un cambio radical para lograr una inversión adecuada y no quedarnos en este momento en una epidermis de inversión únicamente para la necesidad urgente, necesaria y rápida, ministra. Así es compleja, todo lo que nos está pasando es verdad, pero una de las reestructuración que se hace con los gobiernos autónomos descentralizados es su reorganización, es verdad, en la parte de la sanitización de mercados, por ejemplo, en mantener las distancias, eso es lo que es el reto para nuestros gobernantes, para nuestros gobiernos autónomos descentralizados, de cómo van a reorganizar su territorio. Por eso se ha dado los plazos de una actualización del plan, porque inicialmente, obviamente, muchos tenían en sus planes construir canchas, tener los mercados mucho más organizados, digamos, pero no con el distanciamiento que debe estar ahora. Es un reto también la organización de la parte del transporte público. Esto ya lo estamos reestructurando con los GAD. El orden es mejor ahora y evitar justamente los contagios. Ya el COVID como tal ha ido bajando, muchos de los gobiernos autónomos y todos sus alcaldes y ciudadanos están ya en amarillo. Ellos ya tienen que ir estructurando cómo se va a mover su población. Eso es lo que nosotros estamos ahora como Planifica en el territorio. Nos encontramos hace más de un mes ya trabajando en el territorio muy de cerca con los gobiernos autónomos para que ellos sepan cómo van a actuar en esta situación. Tenemos que acoplarnos y la corresponsabilidad es importante. Luego la planificación con escasos recursos se puede lograr cuando uno ahorra. También los ahorros son importantes, muchas veces no tenemos la capacidad de tener ese ahorro para el país y desperdiciamos recursos en situaciones y en posiciones que no hemos podido lograrlas, en estructuras también infructuosas. Por eso es importante, mire que en este momento creo que el país cuando tiene esta crisis es cuando nosotros vemos la capacidad también de planificación, no solamente desde el gobierno, sino también desde los otros entes. Eso es importantísimo. Dinamizar la economía es un reto para todos en este espacio. Totalmente de acuerdo. Finalmente cierro es muy amplio el tema en realidad. Necesito una entrevista muy amplia con usted para ir optimizando los detalles de lo que significa el resultado de este tema. Pero para ir cerrando y también de manera breve le voy a solicitar un entendimiento a la lógica de lo que significa la administración pública. Estamos en el ejercicio presupuestario 2020 con todas las dificultades.
estamos cerca de la reforma presupuestaria en los gobiernos locales y también en el gobierno central. Estamos inmediatamente a iniciar los procesos participativos del presupuesto participativo y el nuevo ciclo presupuestario. Entonces, hay una cantidad de contextos en donde la planificación cruza transversalmente estos procesos como tal. Pero hay un tema de orientación que creo debe ser la base fundamental de Planifica Ecuador para que estas orientaciones del gasto y la inversión pública tengan una concordancia con las prioridades. Por ejemplo, agua potable y alcantarillado, y dejar el suntuarismo de muchas obras que, siendo importantes y necesarias en este momento de pandemia y de emergencia, tienen que ser relegadas. Y en función de aquello también tratar de entender las necesidades sociales inmediatas de la ciudadanía que requieren en sus barrios, en sus comunas, en sus parroquias, obra pública que mejore su calidad de vida y sus condiciones de ciudadanía, ministra. Así es, Jorge. Todo esto nosotros lo estamos transparentando ya. Primero hemos revisado lo que es el proyecto anual de inversiones, revisar los proyectos que no se han ejecutado en la claridad que debería ser hasta el momento, los hemos ido bajando y hemos dado prioridad. En este caso, usted sabe, nuestro presidente nos ha implicado 4 ejes principales que deben venir dentro ya de este momento que estamos pasando, que es justamente en su último año de gobierno fortalecer aún más lo que es la salud, garantizar la alimentación, proteger el empleo y la dolarización. A eso le estamos estructurando. Es muy fuerte, todavía no se están viendo lo que nosotros estamos haciendo en el territorio, pero va a estar más adelante definida. Ya en muy poco tiempo, esto será en 1 mes o 2, donde realmente la corresponsabilidad, como le decía, estamos ubicando las potencialidades, las crisis de la ciudadanía, cómo se encuentran en nuestros territorios y evaluando los proyectos que se planificaron en su momento y tenemos que ahora cerrarlos y también a otros reactivarlos. Eso es importantísimo. Lo que usted decía en la población, la parte de agua potable, toda la sanitización que se está manejando y hacia donde se está orientando por la salud pública. Los niños en escuela, son muchos temas que tenemos que ampliarlos en algún otro momento, pero la corresponsabilidad es un esfuerzo de todos. Gracias, ministra, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Sandra Argotti, la secretaria de Planificación, aquí en el Boletín Informativo Nuevo Día en Radio Centro.